Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este espacio que nos hace el favor de abrirnos el CICATA, específicamente docencia de matemáticas. Y bueno, en este día vamos a discutir lo que viene siendo una mesa sobre la formación de profesores de matemáticas en universidades mexicanas. Agradecemos, bueno, la presencia de varios docentes y formadores de futuros profesores de las instituciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, al maestro Efrén Marmolejo, de la Universidad Autónoma de Yucatán, al candidato a doctor Eddie Aparicio, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la doctora Guadalupe Simón, de la Universidad de Colima, al maestro Jesús Antonio Larios, y por último, y no por esto menos importante, de la Universidad Autónoma de Baja California, al doctor Mario García Salazar. Siéntanse todos bienvenidos a esta gran oportunidad que se nos da para discutir y platicar nuestra experiencia y nuestro conocimiento en torno a nuestro quehacer diario sobre la formación de profesores de matemáticas. Entonces, bueno, ya conocen la forma en la que vamos a trabajar y para no dar más tiempo, empezaríamos con la primer pregunta y ¿qué sería? ¿Cómo y cuándo surgió o tuvo origen la licenciatura para formar profesores de matemáticas en la cual ustedes trabajan? Y actualmente, ¿cuál es el modelo o paradigma que guía la formación de profesores en su licenciatura? Entonces, si les parece, empezamos con Lupita, por favor. Gracias, Judith. Bueno, me va a tocar ser la primera, aunque creo que el programa nuestro es el más joven. Ya iré escuchando de ustedes pues cuál es la experiencia que tienen con sus programas. Y solo recuérdame, Judith, compartir, ¿verdad? Bien, yo preparé una pequeña presentación. Y bueno, soy profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y coordino la acentuación en enseñanza de las matemáticas de un programa de licenciatura en educación. Mis líneas de investigación son la construcción social del conocimiento matemático y género matemáticas. Y ahora sí, paso a hablarles sobre el programa nuestro de formación de profesores. Aquí está la pregunta. ¿Cómo surgió la licenciatura en la que nosotros formamos profesores de matemáticas? Bueno, en 2014, la Universidad Autónoma de Tamaulipas tuvo una reforma educativa. Ellos buscaban entrar a un modelo por competencias. Hasta la fecha no se ha logrado entrar a un modelo por competencias. Y tenemos en puerta una nueva reforma. Hay una nueva administración que quiere hacer una nueva reforma, pero seguimos trabajando con la anterior. Dentro de esta nueva reforma se pensó en abrir programas educativos que atendieran a las demandas actuales de Tamaulipas. Y una de ellas era que en los resultados Planea, Tamaulipas aparecía en los últimos lugares. Es más, de la evaluación de 2014, me parece, estaban en el lugar 24 de 29 y pasaron al lugar 28 de los 32 evaluados en 2015. Entonces la situación era grave. Y más aún que la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, que era la que estaba formando profesores de matemáticas para secundaria, estaba cerrando su especialidad en enseñanza de las matemáticas.
Entonces, ahí también había otro foco de atención que la universidad estaba tomando en cuenta. Además, también buscaba la universidad atender a la reprobación en la universidad. O sea, no solamente formar profesores de matemáticas, sino atender a la reprobación de toda la universidad, en especial en una asignatura que tenemos que se llama Matemáticas Básicas, que la cursan todos los estudiantes de cualquier programa educativo. Entonces, nos estaban encargando esas dos tareas. Bueno, nos enfocamos en la primera, en formar profesores de matemáticas, y para ello se reformó una licenciatura en Ciencias de la Educación que antes de este nuevo programa tenía 4 áreas de especialidad o de opción, que le llamaban ellos. Era licenciatura en Ciencias de la Educación con opción en Enseñanza de las Ciencias Naturales, Enseñanza de las Ciencias Sociales, Tecnología Educativa y Planeación. Entonces, ellos formaban a licenciados en Ciencias de la Educación, pero que podían tener como un área de especialidad que les diera un plus cuando estuviesen fuera buscando un trabajo. Entonces, esta reforma llevó a que se creara, además de estas opciones, que ahora se llamaron acentuaciones, llevó a que se creara el área de evaluación educativa, que planeación se volviera planeación y gestión educativa, que la enseñanza de las ciencias sociales se volviera enseñanza de las históricos sociales y además se introdujera enseñanza de las matemáticas. Entonces, es importante comentarles que esta universidad tenía ya un programa de licenciatura hace más de 20 años que formaba profesores de matemáticas para la enseñanza superior. Sin embargo, este programa en 1995 fue cerrado por escasez de estudiantes. Entonces, nosotros llegábamos a trabajar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como para revivir ese programa que ellos habían tenido, pero en este caso no se enfocaría a la enseñanza superior, sino en la enseñanza secundaria y en la enseñanza medio superior. Entonces, considerando que un licenciado en Ciencias de la Educación puede desempeñarse en áreas de dirección, administración, investigación, asesoría, evaluación, así como en docencia, bueno, nosotros nos enfocamos en la docencia. No sé cómo voy de tiempo, Judith, ¿me avisas? Esta reforma tenía como objetivo un modelo por competencias, pero dado que había muchos detractores del modelo por competencias, se dejó abierto a trabajar por competencias, por objetivos o por objetos de aprendizaje. Nuestra facultad decidió dejar a un lado las competencias porque no entendían muy bien las competencias y seguir trabajando por objetivos. Y usaron estrategias de enseñanza situada. Es decir, estas estrategias que originalmente han sido diseñadas para nivel básico, se plantearon como una propuesta para la enseñanza en nivel superior. Es decir, para la enseñanza de licenciados en Ciencias de la Educación a nivel superior. Entonces, se nos pedía trabajar estas metodologías con los estudiantes, resolución de problemas, método de casos, aprendizaje basado en proyectos y evaluar por medio de esta llamada evaluación auténtica, es decir, por medio de rúbricas, portafolios de evidencias y otra serie de estrategias que usualmente no se utilizan a nivel superior. Sin embargo, nosotros decíamos, bueno, si lo que queremos es formar profesores de matemáticas, no podemos formarlos únicamente con estas estrategias que están enfocadas a dominar ciertos contenidos. Nosotros teníamos otro objetivo. Entonces, yo en mi siguiente intervención les contaré cómo definimos ese objetivo y qué fue lo que presentamos. Y de mi parte sería todo, Judith. Muy bien, muchísimas gracias, Lupita. Le cedemos, por favor, el micrófono al maestro Efrem, por favor, si gusta presentarse y dar respuesta a la primera pregunta. Muchas gracias por la invitación que nos hacen y felicidades a Cicata por
generar este tipo de medios de comunicación entre nosotros mismos. Soy Efraín Marmolejo Vega, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Matemáticas de la institución. Hago docencia en la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas y en la licenciatura en matemáticas. En la Universidad Autónoma de Guerrero, la tradición de la formación es muy antigua. Los antecedentes nuestros son la normal superior, surgida en los años 1954 en el estado de Guerrero. En ella se formaban los profesores para la educación secundaria. Esta normal cerró en 1987 por razones de conflictos políticos con el Estado, más que porque no estuviese dando resultados. A su vez, ya nos habíamos incorporado nosotros al Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas. Este programa, que inicia en 1984 a ofrecer la licenciatura en Matemática Educativa en distintos estados del país. Particularmente, nosotros logramos que el Consejo Universitario aprobara de manera oficial la creación de la licenciatura en Matemática Educativa en el año de 1986 y fuimos una especie de puerta para que estudiantes de este programa nacional tuvieran acceso a la titulación, dado que no todas las instituciones donde se ofreció el programa hacían ello. Ciertamente en aquel momento el influjo de la normal superior era todavía influyente en términos del modelo educativo con el que elaborábamos. El paradigma era esencialmente con un peso muy específico en la didáctica. Sin embargo, contrariamente, ya se estaba gestando el movimiento nacional y luego latinoamericano de matemática educativa, de que desde sus orígenes se planteó mirar el problema del aprendizaje y la enseñanza de la matemática desde la matemática misma, que es lo que caracteriza el ser matemático educativo, y no ser educación matemática, sino matemática educativa. Ello entonces nos hizo mirar la dirección y promovimos la creación de una licenciatura en matemáticas con opción en matemática educativa. Y prevaleció hasta la fecha la licenciatura en matemática educativa, que se convirtió en un espacio de nivelación y actualización para profesores en servicio o para aquellos que no tienen el perfil de docentes de la matemática, que con este programa lo adquieren. En ese modelo ya se implantaba el hecho de que los diseños debieran darse, los diseños de enseñanza y de aprendizaje debieran hacerse considerando esencialmente como peso específico a la matemática y a partir de la problematización matemática hacer surgir las necesidades que complementaran desde las áreas psicopedagógicas los aspectos que lo envuelven. Actualmente, efectivamente, tenemos dos licenciaturas. Una que es licenciatura en matemáticas con la opción de matemática educativa, a la que obviamente ingresan bachilleres. Tienen entonces una formación matemática muy fuerte. Tan es así que los egresados pues se pueden desempeñar no solamente en el campo de la educación, también han podido intervenir en otros tipos donde pueden aplicar sus conocimientos y son exitosos. Lo mismo para ingresar a posgrados del área de matemáticas básicas o aplicadas, como aquellos que se dedican a la investigación en matemática educativa. Entonces, aunque coexisten dos modelos, el otro modelo de la licenciatura en matemática educativa orientada para la nivelación y la actualización de los profesores, pues tiene la característica prácticamente ahí de hacer un énfasis en la modificación de la práctica de los docentes en servicio, en el fortalecimiento de su formación matemática y aprovechar la experiencia que como docentes ya tienen para a partir de su práctica hacer una teorización y en consecuencia buscar las innovaciones convenientes para que se puedan desempeñar como mejores profesores en el ámbito en que están. Este modelo, tanto como el otro, pues han tenido efectividad en el Estado.
la licenciatura dirigida a profesores pues data desde 1986 y perdura hasta la fecha, tiene la demanda, cada vez es menor seguramente, según las políticas que va imponiendo la Secretaría de Educación. En un momento les exigió que tuvieran el perfil de docentes matemáticos específicamente para poder laborar. Y entonces pues hay un crecimiento de la matrícula para nosotros en ese sentido, porque a él asisten ingenieros, arquitectos, contadores, todas aquellas profesiones o profesionales que enseñan matemática en la educación secundaria y media superior, de forma tal de que varía la matrícula en función de las políticas que adopta la Secretaría de Educación Pública. Y en el caso de la licenciatura en matemáticas con la opción de formación en matemática educativa, ahí el énfasis fundamentalmente está ligado a los estudiantes a un trabajo cercano a la práctica docente, es decir, tienen ellos primero una formación básica matemática, igual que todos los matemáticos, los que van a ser aplicados, los que van a ser estadísticos, los que van a ser en el ámbito de la computación matemática, tienen una formación básica. Y después se derivan 17 asignaturas aproximadamente dedicadas al área de matemática educativa. El programa tiene una duración de 8 o 9 semestres, según la flexibilidad que se le pone al estudiante para que él tome las decisiones al respecto. Estos estudiantes, yo podría decir de que todos laboran. Las generaciones son pequeñas. Estamos en 3 campus en el estado de Guerrero con esta licenciatura. En Tasco, en Acapulco y en Chilpancingo. Y pues nuestros egresados realmente no tienen las dificultades de poderse incorporar a la actividad laboral, lo sea en docencia o sea en otro tipo de acciones, pero principalmente la docencia. Como ya son programas viejos, por ejemplo, la licenciatura en matemáticas con opción a matemática educativa, surge en 1994, junto con las otras áreas de especialización. Y eso ha hecho de que, pues, con el tiempo veamos nosotros cuál es el comportamiento y los destinos de nuestros egresados. En el ámbito educativo, muchos de ellos son líderes académicos en distintos espacios de esos niveles. Agregaría que la licenciatura en matemáticas, opción matemática educativa, forma profesores para hasta incluso incidir en las carreras como ingenierías, en diseñar matemáticas en las ingenierías, en las ciencias administrativas, etcétera, ¿no? Entonces es amplio el campo laboral que ellos tienen para este respecto. Y el paradigma que seguimos manteniendo es hacer la educación matemática desde la matemática misma. Es decir, aquel concepto que se acuñó en los años 70 con Pilló y con Carlos Simas, de que no debiéramos ver la matemática desde el punto de vista estrictamente de la pedagogía y la didáctica. Es decir, no eran problemas de método, son problemas de otro tipo de situaciones. En particular, pues no se consigue un profesor de matemáticas que no domine la matemática que enseña y algo más. Y esto es algo de lo que se profundiza en estas licenciaturas. De manera general, podría decir que versus las normales también contribuyen de manera importante. Ya no hay en Guerrero normales que formen profesores de matemáticas. Pero efectivamente pudiéramos decir que el paradigma que ellos desarrollan, o desarrollamos nosotros en su momento, pero que también lo tienen incluso otras instituciones normales del país, es efectivamente darle un mayor peso específico en sus programas de formación al ámbito de la docencia, al ámbito de la pedagogía, al ámbito de la didáctica, etcétera, ¿no? Y a veces creo que se descuida fuertemente la formación matemática del profesorado. Es algo de lo que hemos tenido aquí precaución y cuidado en que no se nos vaya ningún estudiante que va a ser profesor sin que domine la matemática más allá de la que seguramente va a enseñar en la práctica. Gracias por ahora. Muchísimas gracias. Continuaríamos, por favor, con el candidato a doctor Eddie Aparicio, por favor, y le pediríamos al maestro Efren si puede apagar su micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, un gusto saludarles.
Bueno, como ya saben, mi nombre es Eddie Aparicio. Trabajo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, esencialmente en la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Esta licenciatura data más o menos desde el año 1986 con el Programa Nacional de Fortalecimiento al Profesorado, iniciado en el Departamento de Matemática Colectiva del CIMVESTAT. Y pues evidentemente al nacer en ese contexto, pues nace con los objetivos de ese Programa Nacional de Formación de Profesores. Y después, ya pasados los años, pues esta licenciatura se reformuló en 1989. Ya a partir de ello se empieza a ofertar más abiertamente hacia profesores en ejercicio que pudieran y estuvieran interesados en mejorar sus prácticas, pero también se abre la posibilidad de que entraran estudiantes de bachillerato. Entonces ya del 89 al 2001 más o menos, esta licenciatura se ofertó en la modalidad semiescolarizada. Digamos, se daban cursos los fines de semana, viernes, sábados, para que los profesores pudieran asistir, o los jóvenes que quisieran ingresar también. Ya en el 2001 en adelante se reformuló el programa para que ya fuera completamente escolarizado y pues ya no era para profesores en servicio, ya era para egresados de bachillerato que estuvieran interesados en formarse ya de manera profesional y en la docencia en matemáticas, ¿no? Entonces, digamos que si bien el programa de estudios es relativamente viejo, pues también podemos decir que es relativamente nuevo, hablando de formación ya de formación inicial de profesores de matemáticas, considerando que tomamos a los estudiantes terminando en el bachillerato y los formamos a nivel superior para que pues puedan ejercer la práctica docente. La última versión de este plan educativo, pues básicamente adopta el modelo o paradigma institucional, que es el modelo por competencias, pues básicamente este modelo educativo que adopta la universidad por las tendencias de la segunda década de este siglo, pues básicamente, pues si bien se sugiere que se tenga una visión humanista y se procura que en las asignaturas, en los cursos de formación, de forma obligatoria, opcional y libre, se vaya tendiendo hacia la formación humanista de los estudiantes, pues básicamente se centra nuestro plan de estudios en prácticamente los 6 ejes que forman el modelo de formación integral por competencias de la universidad, que básicamente es una educación centrada en el aprendizaje, la educación basada en las competencias, la idea de la innovación, la idea de flexibilidad y la idea de una responsabilidad social, e incluso la internacionalización. Es decir, que, por ejemplo, a partir del año 2013, que fue la última modificación que se hizo el plan de estudios, esta parte de la internacionalización se hizo mediante la incorporación de cursos de inglés y la obligatoriedad del lenguaje, del idioma inglés en un nivel básico, ¿no? Entonces, todos nuestros estudiantes, ya a partir del 2013 para acá, pues salen también con la competencia de poderse comunicar a niveles básicos en el idioma inglés de manera certificada, ¿no? Ahora, no sé si creo que también dejaría mi participación hasta ahí y pues más adelante quizás regresar al bien. punto. Te agradecemos, Eddie, tu participación y le pedimos ahora al doctor Mario si puede respondernos la primera pregunta, por favor.
Con gusto, Judith. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues agradeciendo la invitación primeramente de encontrarnos. Les platico, bueno, yo trabajo en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Baja California. Aquí en la facultad se ofertan 3 carreras y una de las carreras que ofertamos es la de docencia en matemáticas. Este en realidad es un programa muy viejo. De hecho, Pedagogía fue la primera escuela que tuvo la Universidad Autónoma de Baja California y precisamente una de las primeras carreras que lanzó fue la de profesor especializado en físico-matemáticas. Eso fue allá para el año de 1960. Pues atiende con las otras especialidades, la Escuela de Pedagogía en aquel entonces atiende la demanda de maestros en el estado. Pero pues saturamos el mercado, o se saturó el mercado de maestros y para 1991 pues se pone como que en pausa el servicio de la Escuela de Pedagogía. Seguía habiendo titulaciones y demás por los procesos naturales, pero ya no se ofertaron ninguna de las carreras. Para 2003 se reestructuran específicamente esta carrera de profesor especializado en enseñanza de las físico-matemáticas y queda con lo que hoy conocemos profesor en docencia de la matemática. 2004-2, el segundo semestre del 2004, reiniciamos actividades, que es cuando yo me incorporo a la facultad como maestro de asignatura en aquel tiempo. Y pues trabajamos hasta que afortunadamente me dieron el tiempo completo y para 2014-2 reestructuramos nuevamente los planes de estudio. Términos generales, desde la reestructuración del 2003 que empieza a trabajar para 2004, la bandera fue siempre las competencias, independientemente de la fineza con que se definieron en su momento competencias, pero bueno, se ha ido trabajando con eso. El modelo educativo, como ya lo apuntaba nuestro compañero Eddie, pues también es un modelo centrado en el alumno, es el que atiende la UABC, es el que atiende también la formación para la vida, la inserción responsable en la sociedad, estas cosas, ¿no? Pero específicamente en nuestro programa educativo procuramos, por lo menos en las reuniones de academia, seguir enfatizando lo que el maestro Efrén ya apuntaba de la particularidad de sus programas educativos. Sí, queremos que nuestros alumnos aprendan cómo enseñar matemáticas, pero mucho o poco que sepan de matemáticas, que sepan el sustento matemático de lo que están enseñando. O sea, hace poco platicaba con una maestra también que da clases aquí, ella de aritmética y de estadística, y estamos de acuerdo en que la enseñanza de las matemáticas no es la enseñanza de pases mágicos, ni de cosas que se dan casi por arte de magia, ¿no? O sea, todo tiene un sustento matemático que es importante enseñarle a los alumnos, ¿no? Y entonces, pues trabajamos en ese sentido. En sí, enseñarles matemáticas y de lo mucho o poco, les digo que les podamos enseñar al respecto, pues enseñarles el por qué las cosas funcionan así. Obviamente, como es un programa en docencia de la matemática, pues la carga de asignaturas está dividida, hay asignaturas para tronco común, hay asignaturas que les llamamos de la especialidad, pues lo que es aritmética, álgebra y demás, hasta llegar a cálculo integral, y las materias de la didáctica de la matemática. Tenemos didáctica general, didáctica de la matemática y didácticas específicas. Me refiero a didáctica de la aritmética y el álgebra. Hay otra que es didáctica de las geometrías, que atiende a la geometría y a la geometría analítica. Básicamente esto es así, a grandes rasgos, cómo trabajamos aquí en la Facultad de Pedagogía. Adelante, Judy. Muchísimas gracias. Te agradecemos tu participación en esta primera de 4
Y le pediríamos ahora a Jesús que si nos hace favor de presentarnos la respuesta a la primera pregunta planteada, por favor. Bueno, primero saludar y un gusto saludarlos a todos, a Judith también, porque ya tenía rato que no nos saludábamos. Mi nombre es Jesús Antonio Larios Trejo, soy de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. Yo soy profesor, pues se podría decir de horas, tengo horas frente a grupo, pero también tengo horas en el área de educación continua. Entonces yo tengo el vínculo cercano con los docentes que ya están en el ejercicio. Bueno, un poco de la historia es en 1974, en la Facultad Superior de Ciencias de la Educación se impartía de manera semiescolarizada la licenciatura en Educación especializada en Matemáticas. Así estuvo hasta el 2002, donde las escuelas, como ya comentaban la mayoría, saturamos el mercado y se cierran las especialidades de Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética, y solamente nos quedamos con 3 áreas, lo que fue la Educación Media especializada en Matemáticas, Educación Especial y Educación Física y Deporte. Educación Media especializada en Matemáticas, pues se retomó muchas de las cosas de lo que se utilizaba en el plan semiescolarizado, en el cual se impartían las áreas básicas de las matemáticas y el área de pedagogía, sin buscar una relación entre lo que eran las matemáticas y la pedagogía. Solamente se tenía una materia, lo que era didáctica de las matemáticas. En cambio, todas las otras materias se veían desde puntos muy separados. Se veía planeación desde el punto pedagógico y se veía matemáticas como ciencia exacta. Entonces, lo que tratamos de hacer cuando yo me incorporo en el 2013 a la facultad, en el 2015 renovamos el plan y nace la licenciatura en enseñanza de las matemáticas, con ayuda de los profesores de tiempo completo que se fueron integrando. Tuvimos la participación de la doctora Lilia Quetec, tuvimos la participación del doctor Marcos, del doctor Julio, del doctor César. Entonces, con todas estas nuevas visiones de lo que era la matemática educativa, transformamos la licenciatura en educación media especializada en matemáticas en licenciatura en enseñanza de las matemáticas, donde buscamos un vínculo entre lo que era la pedagogía y las matemáticas. Se generaron a partir de esto 4 áreas de aprendizaje, lo que fue matemáticas, desarrollo de proyectos, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y la parte de la formación integral. Le dimos, bueno, durante la reestructuración del programa, nos dimos a la tarea de analizar los programas de diferentes partes y también el programa que nosotros estábamos impartiendo. Entonces, vimos que una de nuestras áreas de mejora tenía que ser el área de las matemáticas, porque nos quedábamos solamente hasta la parte de cálculo integral. Y eso limitaba a nuestros egresados a incidir en niveles superiores. Entonces nos dimos a la tarea de elevar el nivel de matemáticas de cada uno de los semestres y también nos dimos a la tarea de incluir lo que comentaba el maestro Mario, las didácticas específicas. Entonces, a partir de esto se generó la didáctica de la aritmética y el álgebra, la didáctica de la geometría, la didáctica de los estocásticos, la didáctica del cálculo, y también llevamos como plus, le quisimos dar las cuestiones de la optatividad para generar un plan flexible para los estudiantes y también incluir un poco de lo que en la normales se lleva mucho, la parte de la práctica. Si por sí la educación media, la licenciatura anterior del 2002, tenía mucha área de práctica, pero se desvinculaba directamente con lo que era la escuela. Los muchachos venían a la licenciatura en la mañana y posteriormente iban en la tarde a practicar. Entonces había una desconexión entre lo que se veía en la escuela y la práctica que ellos daban. Entonces a partir de eso se genera la idea de un práctico, que viene siendo el hilo conductor de toda la licenciatura. Se incluyeron materias optativas, se incluyeron otros ámbitos de las matemáticas
Está basado en un enfoque por competencias, buscando la generación de proyectos de corte social, de corte educativo, porque la Facultad de Ciencias de la Educación, así como la Universidad de Colima, se busca la responsabilidad social. Entonces quisimos involucrar a nuestros estudiantes a proyectos sociales relacionados con matemáticas. Pero esto ya más adelante les voy a empezar a contar un poco sobre eso. Muchas gracias, Judy. Gracias a ti, Jesús. Bueno, terminamos la primera ronda. Les agradezco sus intervenciones. Podemos darnos cuenta entonces que tenemos de las 5 instituciones, 3 de ellas tienen albergadas sus carreras en institutos de corte pedagógico del área de la educación o la pedagogía, y 2 de ellas en áreas de la matemática. Y por supuesto, bueno, observamos también que las de mayor tradición, es decir, las más antiguas, pues por supuesto son las del área pedagógica, a quien se le había otorgado pues esa responsabilidad de la formación de profesores. Sin embargo, en efecto, el surgimiento de las licenciaturas en el área matemática surgen a través de ese famosísimo programa nacional, que es el programa para la formación de profesores de matemáticas. Entonces, continuaríamos ahora, bien, con respecto a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta nos dice, ¿cuáles consideran que son las necesidades formativas actuales de un profesor de matemáticas y qué indicadores consideran para plantear adecuaciones o reestructuraciones que atiendan esas necesidades y que, bueno, de alguna manera queden presentes o aparezcan en sus programas de formación inicial? Entonces, bueno, ahora voy a cambiar un poco el orden para que no sea monótono, y si les parece, bueno, Mario, ¿podemos comenzar contigo? Claro que sí, Judy, con gusto. Ok, en cuanto a las necesidades actuales de un profesor de matemáticas, yo lo visualizo desde 2 puntos. Si el profe está formado como docente en matemáticas o si no, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que egresados de otras facultades, de ingenierías sobre todo, pues también se dedican a la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Ok, si está formado como docente en matemáticas, yo dijera que a pesar debe de mantenerse actualizado en cuanto a teorías sobre la enseñanza, sobre didácticas específicas, manejos de grupo, manejos dentro del aula, de formas de evaluación, porque finalmente cuando nos formamos como maestros, pues nos llevamos algo que se llamaba evaluación educativa, pero siempre hay cosas que surgen o nuevos conocimientos que llegan, ¿no? Pero sobre todo participar en intercambios de ideas y reflexiones, como estos foros o como los foros masivos que son los congresos de profes de matemáticas, ¿no? Ya sean nacionales, internacionales o solo locales. Híjole, compartir ideas le ayuda mucho en la formación al que ya es profe de formación, ¿sí? En caso de que su formación inicial, la otra vertiente que yo visualizo, no sea la de enseñanza de las matemáticas, pues entender que a pesar de su gran conocimiento de esta bellísima ciencia de la matemática, pues requiere de conocer de estrategias de enseñanza. O sea, qué bueno que sepa mucha matemática, pero pues otra cosa sabrá es comunicarla y ayudar a aprenderla, ¿sí? Entonces, bueno, pues conocer matemáticas no implica saber enseñarlas. Entonces, pues sí se requiere un poquito, desde mi punto de vista, de humildad, de reconocer de que sí sé mucha matemática, pero mis áreas de oportunidad, pues son enseñar matemáticas, ¿no? En los 2 casos, yo visualizo que deben de involucrarse en cómo se vinculan los conocimientos de su propia asignatura con los del semestre y con los del plan curricular.
Perdón por hablar de mí, pero por ejemplo, yo que ahora en este semestre me toca dar álgebra básica en cuarto semestre y cálculo integral en octavo. Pues mi trabajo es visualizar álgebra básica que en el mismo semestre se relaciona con aritmética y con geometría. Pero álgebra básica es el antecedente en el mapa curricular, pues de álgebra superior y luego viene álgebra lineal, hasta que lleguemos a cálculo integral, ¿no? Y en cálculo integral, pues me toca el trabajo de recuperar todo el conocimiento matemático, pues para que lo apliquen en el trabajo propio del cálculo integral. Entonces, en los dos casos, ya sea que el profesor de matemáticas sea de formación o se esté formando como tal, debería de visualizarse en el espacio-tiempo de su materia. Claro, si eres maestro de secundaria y de prepa, pues la misma, ¿no? O sea, ¿cómo relaciono mi materia en el mismo ciclo escolar y a lo largo del plan de estudios? Este sería mi comentario a este punto número 2. Muchas gracias, Judith. Gracias, Mario. Le damos, por favor, la palabra ahora a Eddie. Claro, sí me oyen, ¿verdad? Bueno, las necesidades, pues yo las tengo, digamos, de formación inicial, que todo profesor de enseñanza de las matemáticas debiera tener como producto de su formación inicial. Pues básicamente estoy hablando de la necesidad de formarlo en lo que tiene que ver con el currículo, su implementación, su conceptualización y evidentemente el papel, el contenido matemático del nivel educativo en el cual va a incidir. Por ejemplo, nosotros que orientamos la licenciatura esencialmente a nivel medio superior, bueno, pues saber el papel, el rol del contenido matemático de ese currículo, como decía hace un momento el compañero Mario, pero también desde el secundario, es decir, cuál es su articulación de este contenido matemático con el previo y con el que le va a seguir, en este caso, en educación superior, ¿no? Otra de las necesidades que pienso que se debe atender en un programa de formación inicial tiene que ver con la parte de la tecnología computacional educativa. Hoy día, por ejemplo, nuestro programa pues cuenta mucho con esta componente tecnológica computacional educativa, desde programas específicos hasta ya el uso de plataformas o la misma web, ¿no? Para mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las necesidades es el de la formación en escenarios reales. Creemos sustancialmente que no todo debe ser una formación teórica o práctica en un sentido local de lo que sucede en las aulas de formación universitaria, sino también ese acercamiento de los estudiantes a lo que sucede en el campo profesional de manera real, con profesores, estudiantes y condiciones en las cuales se lleva a cabo esa práctica, ¿no? Entonces, nuestro programa considera eso, pero creo que se debe ampliar y mejorar sustancialmente este tipo de experiencias formativas. Y finalmente, consideraría que también debemos procurar la formación inicial, el que los estudiantes sean capaces de trabajar colaborativamente. Aunque esto no es nuevo, lo cierto es que creo que, al menos en nuestra experiencia, el trabajo educativo todavía sigue siendo muy individualista, muy cerrado. Si no hay un trabajo colaborativo como tal, incluso al interior mismo de una escuela o de una institución, ¿no? Entonces creemos que debemos todavía atender esa demanda o necesidad de que los egresados trabajen de manera colaborativa. En esencia, pensaría que esas son las necesidades que se tendría que atender por parte de un programa de formación inicial. Y pues evidentemente ahí tendríamos que estar buscando algunos indicadores que estén asociados justamente pues al uso y a la gestión, autogestión correcta del currículo, del contenido matemático, al uso adecuado, correcto de la tecnología computacional, para que pues se pueda ir midiendo en
medida se va dando esto en la formación inicial y su impacto en el escenario real, ¿no? Yo igual dejaré mi intervención en esta pregunta hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eddie. Le cedemos ahora la voz a Lupita, por favor. Gracias, Judith. Bien, como ya les había comentado, el nuestro fue un programa creado específicamente desde la matemática educativa y nos enfrentábamos a este panorama en el que dentro de una licenciatura en Ciencias de la Educación tendríamos una opción en enseñanza de las matemáticas. Y este programa quedó así. Habría 42 asignaturas comunes relacionadas con pedagogía y didáctica y 10 asignaturas las tendríamos como optativas en las que podíamos trabajar con matemáticas. Y estas asignaturas optativas únicamente las cursarían nuestros estudiantes a partir de quinto semestre. Y la tradición en esta facultad dictaba que lo que debía pasar es que las asignaturas de matemáticas se tomaran tradicionalmente como asignaturas de matemáticas y con sus asignaturas de pedagogía, ellos al final, cuando estuviesen en servicio, pudiesen hacer algún vínculo entre esas dos asignaturas, entre esas dos grandes áreas. Entonces, estas son las asignaturas que se eligieron y muchas de ellas son producto de la influencia de programas educativos como los de ustedes. Es decir, tenemos aritmética y su didáctica. Estaba yo escuchando que así los manejan en Baja California, también tienen algunas así en Yucatán, en Colima también tienen algunas asignaturas que son la matemática y su didáctica. Entonces, además de las didácticas, incluimos 2 asignaturas propias de la matemática educativa. Una es Corrientes Contemporáneas en Enseñanza de las Matemáticas y la otra es Herramientas Tecnológicas en Matemática Educativa. Ok. Entonces, cuando comenzamos a pensar cómo trabajaríamos estas 10 asignaturas para la enseñanza de las matemáticas, nos preguntábamos qué harían nuestros estudiantes cuando fueran profesores en servicio. Entonces, había para nosotros 3 escenarios que tomaran, y que además los reporta la literatura, que tomaran como ejemplo su profesor favorito de matemáticas y repitieran estas estrategias de enseñanza, que incluso tomaran a Internet como una fuente para desarrollar ideas innovadoras o mejores desde su perspectiva, desde la de ellos, mejores a las que ellos habían vivido, o que tomaran un libro de texto, lo repitieran frente al pizarrón y trabajaran con sus estudiantes. Decíamos, bueno, ¿qué queremos que ellos hagan? Pues obviamente no era ninguna de estas 3. Queríamos poderles dar herramientas para que cuando llegaran al aula tomaran decisiones sobre cómo desarrollar una práctica que de verdad produjera el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, como matemáticos educativos, ¿qué podíamos ofrecer? Como profesores de enseñanza de las matemáticas tenemos 6, 3 de los cuales somos matemáticos educativos de maestría y 2 de doctorado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, tal vez podíamos haberles ofrecido cursos del tipo de los que se imparten en matemática educativa. O, que fue el reto que nos pusimos, crear una propuesta que atendiera a sus necesidades cuando ya estuvieran en las aulas de matemáticas con grupos grandes de estudiantes. Y, como les decía, diseñaran actividades que produjeran el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, con esto en mente, nuestra propuesta quedó así.
es decir, nuestra propuesta que atendiera a las necesidades de ellos en el campo. Fue primero, para todas las asignaturas, nos planteamos que primero hicieran un análisis sobre la situación actual de la enseñanza de las matemáticas de ese objeto o de esa asignatura que estuvieran cursando. Este panorama lo podrían definir a través del análisis de resultados planea, análisis de planes y programas de estudio, análisis de libros de texto y sobre todo de la forma en la que ellos habían aprendido. Es decir, algunos nos decían, es que mi maestro era muy bueno, yo aprendí muy bien. Ok, aquí hay otras formas sobre cómo enseñar. Igual, puede gustarte aquella, pero puedes enriquecerla con otras. La segunda parte de los programas, del diseño de los programas, se enfoca en analizar las propuestas que ofrece la investigación en matemática educativa, sobre cómo se aprende matemáticas y qué considerar para el diseño de actividades para la enseñanza de las matemáticas. Y la tercera parte de cada programa fue diseñar propuestas para el aula. Y estas gradualmente las fuimos acomodando de tal forma que en los primeros semestres, es decir, quinto y sexto, lo que hicieran fuera una observación de la práctica docente. Cada semestre ellos tienen la oportunidad de ir a las aulas y trabajar con docentes en servicio. Entonces, primero, analizar la práctica docente. Posteriormente, entre séptimo más o menos, diseñar una propuesta y llevarla al aula, previo análisis de pues, todos estos elementos de la situación actual, de las propuestas de la enseñanza de la matemática. Ya en octavo, les pedimos que hagan una propuesta, pero que use tecnología, porque ya en ese momento llevaron una asignatura que explora ese campo. Y al final, ya en noveno, les pedimos que hagan una propuesta, pero que además diseñen una herramienta de evaluación para la enseñanza, para el aprendizaje. ¿Por qué lo dejamos hasta noveno? Porque ni siquiera nosotros no teníamos idea de cómo diseñar una herramienta de evaluación desde una perspectiva diferente a la tradicional. Entonces lo dejamos a noveno. Creo que en este momento todavía se sigue discutiendo cómo evaluar el aprendizaje de las matemáticas, pero bueno, haremos el primer intento y estamos en eso. Este es el último semestre de nuestra primera generación y ahora están pensando en esos diseños que buscan evaluar el aprendizaje de las matemáticas. Dejo hasta aquí mi segunda participación. Gracias, Judith. Gracias, Lupita. Le pedimos ahora a Jesús si nos puede compartir su experiencia con esta segunda pregunta. Listo, perdón. Bueno, voy a compartir. A partir de las necesidades detectadas, nosotros encontramos y generamos, no sé si se alcanza a ver el programa o el plan. Creo que no, ¿verdad? No. ¿No? No. Okay. Se los platico entonces. Nosotros generamos un programa enfocado en las tres áreas de conocimiento, en cuatro áreas de conocimiento. El área de las matemáticas yendo desde la aritmética hasta el cálculo de varias variables, porque una de las problemáticas que identificamos era lo que comentaba uno de los doctores, que los profesores no tenían completamente las herramientas matemáticas. Entonces, en este programa nuevo, lo que hicimos fue ampliar la gama del área de las matemáticas, yendo desde la aritmética hasta el cálculo de varias variables. Posteriormente, también creo que el doctor Eddie estaba comentando la parte de la tecnología. Nosotros también fue una de las áreas que identificamos y generamos 3 asignaturas que apoyaran esta área. Generamos tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo educativo, multimedia educativa y entornos virtuales que apoyan al área de las matemáticas desde la tecnología y desde el área digital.
Bueno, como comentaba la maestra Lupita, dejamos el área de la vinculación entre la disciplina y la didáctica con las didácticas específicas, y nuestro eje principal, que era una de las necesidades que observamos, es que los alumnos pasaban muy poco tiempo en la práctica, no vinculaban esta área de me voy a practicar y desvinculo completamente de la escuela. Entonces lo que hicimos fue generar el área de practicum, donde los alumnos podían interactuar su práctica docente con la práctica que hacían los alumnos desde el aula con lo que estaba sucediendo en la escuela. Entonces generamos Practicum 1 para que los alumnos pudieran ir a observar, pudieran ir a conocer qué era la práctica docente vista desde el punto del contenido matemático, del docente de matemáticas y de los estudiantes. Ver estos tres ámbitos principales. Posteriormente se genera el Practicum 2, que la idea es que los alumnos vayan a la escuela y que estén directamente apoyados por un maestro titular, dando clases de matemáticas a nivel secundario. En Practicum 3 generamos el espacio para educación media superior, donde los estudiantes de la licenciatura pueden ir y trabajar con alumnos de educación media superior. Se trabaja 2 semanas observando y posteriormente se va al área de la práctica directamente. Y en Practicum 4 fue el plus que le quisimos dar a nuestros estudiantes para que ellos pudieran insertarse en otras áreas de oportunidades. Como lo comenté, saturamos el campo de docentes de matemáticas en Colima. Muchos de nuestros egresados optan por irse a otros estados de la República a presentar examen de oposición, a trabajar en colegios, a trabajar en universidades. Entonces, les dimos este plus de poder insertarse en proyectos educativos o incluso en universidades en los primeros semestres, dando cálculo, dando aritmética, dando álgebra en los primeros semestres de licenciaturas, por ejemplo, ingenierías y demás. Un área de oportunidad que identificamos nosotros fue que los docentes que ya estaban en servicio no tenían la preparación como docentes de matemáticas, sino que eran ingenieros, eran arquitectos, y que les faltaba esta vinculación con el estudiante. Entonces optamos por que ellos pudieran tomar algunas de las asignaturas y prepararse para terminar o culminar su formación como profesores. El área de optatividad también fue una área que la estuvimos pensando mucho, fue área de discusión entre los mismos docentes, porque era qué optativa les vamos a dar a nuestros estudiantes. Y decidimos ampliar la gama en 2. La primera optativa, que la llevan a partir de cuarto semestre, era enfocada a la disciplina de las matemáticas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, optativas como álgebra superior, ecuaciones diferenciales, geometría descriptiva, geometría euclidiana, introducción a la variable compleja, matemáticas financieras, métodos estadísticos. Y la optativa que llevaban, al semestre llevan 2 optativas, la otra optativa, la optativa 2 se podría decir, van en 3 líneas, en lo que es la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, el desarrollo de proyectos vinculados a las matemáticas y la formación integral. Y por último, nosotros quisimos darle el plus para nuestros estudiantes en el área de investigación. Lo que habíamos visto con los programas anteriores y con lo que estuvimos revisando algunos programas es que o se enfocaban directamente a la docencia y dejaban a un lado a la investigación, o se enfocaban directamente a la investigación y dejaban de un lado a la docencia. Entonces, quisimos vincular esto y darle al estudiante las herramientas básicas para el generar proyectos de investigación y llevar una investigación desde sus inicios, desde un diagnóstico hasta emitir una conclusión y dar como resultado algo. A partir de esto, pues, somos prácticamente, se podría decir que nuevos. Empezamos en el 2015. Es la primera generación que va egresando. Y fue interesante ver cómo los estudiantes empezaban a generar proyectos de investigación, que posteriormente los vamos a tener en congresos y demás.
cómo empezaron a pensar diferente. Los licenciados en educación media especializados en matemáticas que teníamos, hay que aceptar, estaban muy limitados en el área de investigación, y en esta ocasión esta nueva generación le dio un plus al área de investigación sorprendente. Entonces yo creo que es una de las áreas principales que se estuvo ahondando sobre este nuevo programa. Muchísimas gracias, Judith. Muy bien, gracias, Jesús. Concluimos entonces esta segunda ronda con el doctor Efren. Por favor, adelante. A mí me parece que el compromiso que tenemos las escuelas o facultades de matemáticas responsables de formar profesores, estos debieran ser profesionales docentes con el perfil de la matemática educativa. ¿Y por qué quiero diferenciar esto con claridad? Solamente mencionaré dos características que nosotros recuperamos cuando nos referimos a matemática educativa. Una de ellas es el que esta es una, no es una disciplina consolidada, pero se han desarrollado una gran cantidad de perspectivas teóricas a partir de las cuales podemos fortalecer nuestras formas de hacer la enseñanza y el aprendizaje. Y escapamos a las teorías más generales, que predominan más bien en el ámbito de la formación de educadores en general, de licenciados en educación. Y por otro lado, también a partir de esta concepción de matemática educativa, podemos nosotros comprender efectivamente que el maestro debe tener un claro dominio de la matemática. Cuando decimos esto, hay que diferenciar de la matemática científica a la matemática escolar. Y debe tener entonces el profesor esa habilidad de poder interpretar que la matemática científica, o un sustrato de ella que tome para llevarlo al aula, tiene que ser reconvertido como un objeto de aprendizaje adecuado, adaptable a las condiciones, y sufre una transformación importante, ¿no? Este es algo que hay que hacer. Nosotros lo recuperamos porque incorporamos varias asignaturas de lo que denominamos matemática escolar, y se inicia con un proceso de identificación de los temas principales de un plan de estudios de X nivel educativo y contrastarlos en términos, a partir de los mismos textos, a partir de los mismos programas de estos niveles, los contrastamos con la matemática científica y nuestra concepción de la adaptación que hacemos o de la transposición didáctica que se hace a matemática escolar, y nos permite hacer un análisis, por un lado, desde la matemática, cómo se transforma esta en el aula y cómo se expresa oficialmente. Así, permite que, por ejemplo, hay una de las asignaturas, entre otras, es análisis del sistema educativo mexicano, lo que implica analizar toda la ideación desde sus perspectivas filosóficas, sus argumentos pedagógicos, sus orientaciones específicas, de dónde se están centrando la educación en lo específico, y el estudiante puede ubicarse en el ámbito del sistema educativo, cuál es la función y el papel que le corresponde a él hacer, pero desde una visión, desde una perspectiva clara de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y desde luego asumiendo la postura o la perspectiva teórica, pues que sea de su mayor interés. Por ejemplo, en la licenciatura en matemáticas con opción en matemática educativa, el abanico es muy amplio, que se muestra a los estudiantes. En la licenciatura en matemática educativa orientada para profesores es un poco más específica. Ahí se ha proyectado fundamentalmente la enseñanza problemática y el constructivismo sociocultural como la base de la orientación pedagógica o didáctica en el ámbito de la didáctica para con los estudiantes. Entonces, si hablamos nosotros de cuáles indicadores, bueno, tienen que ser los profesionales de la docencia de la matemática, con una perspectiva propia y clara. Deben tener un amplio dominio matemático de la matemática científica y su habilidad para su transposición
una concepción acerca de qué significa el acto educativo en términos de estar en el aula frente a estudiantes. Nosotros denominamos a eso aula didáctica invertida centrada en el estudiante. ¿Qué significa esto? Es una visión, una experiencia que hemos transitado y que, de la cual incluso hemos formado una especialidad y se ha ofrecido a todos los subsistemas educativos de nivel medio superior en el Estado. Supone que no iniciamos la matemática presentando la teoría y sus formas de representación específicas. Son profesores en servicio, ellos han enseñado de alguna manera de forma tradicional la matemática. Y lo que buscamos es un perfeccionamiento en la práctica docente, que haya un proceso de transformación en ellos. Que no la vean a la matemática absoluta y desligada de. Y entonces, por ejemplo, tenemos un sumario de prácticas, tanto de la física, la química, la biología. Elegimos cualquier temática de estas y se hacen. Si hay laboratorios, hacemos el trabajo en laboratorio, y si no, pues hacemos simulaciones, tenemos las simulaciones construidas. De manera tal de que lo que se busca aquí es que se observe el fenómeno, se interprete el fenómeno como tal desde el punto de vista físico, por ejemplo, ¿sí? Y registre datos del fenómeno en una tablita de doble entrada, que eso lo saben hacer perfectamente los profesores, ¿sí? Y que esas las transforman también en un gráfico, también lo hacen los profesores sin mucha dificultad, ¿sí? Y hagan predicciones en ambos modelos, que son el modelo de representación de lo mismo, del fenómeno dado. Y luego el efecto de la generalización, y es donde surge, pues, el modelo matemático efectivo. Es decir, invertimos un tanto el proceso, ¿sí? De esta manera. A esto le hemos denominado nosotros laboratorio de ciencias, porque lo vinculamos con, en principio fue solo con las disciplinas química, biología y física. Actualmente ya lo hacemos con el área de las ciencias sociales, buscamos otro tipo de situaciones que son factibles de modelar en el ámbito escolar, con modelos, digamos, estamos hablando de lo lineal, lo cuadrático, lo exponencial, eventualmente lo logarítmico, que ya no es un tema recurrente en el medio escolar. Entonces, por ello el dominio matemático y por ello la visión o la perspectiva teórica y metodológica sobre la cual actuar. Y creemos nosotros que los profesores tienen que desarrollar habilidades para poder orientar el aprendizaje de los estudiantes de la intuición a la formalización. Es decir, no iniciar, esto está relacionado con el aula invertida. Por ejemplo, se nos ha dicho y se sabe pues que el sistema educativo ha eliminado en el ámbito de la educación secundaria las demostraciones matemáticas. Lo mismo han hecho en menor medida, pero también en el bachillerato. Y por demostraciones matemáticas, pues yo lo explico y tú lo reproduces. No hay realmente un proceso de deductivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos separamos un tanto de la necesidad de la demostración y desarrollamos la experiencia de ir de la intuición a la formalización vía la conjeturación. Hacemos bajo la unidad de, digamos, la unidad cognitiva argumentar, conjeturar, demostrar, pues hacemos lo posible por llegar a la conjetura, que es una proposición claramente válida en la matemática, pero construida por el estudiante con medios intuitivos. Y ahora habrá que pasar a la parte de la prueba cuando sea posible y lo permitan los currículos para poderlo hacer. Por eso creemos que debe tener esa habilidad el profesor. Y por otro lado, debe desarrollar habilidades digitales docentes básicas para que pueda introducirlas con propiedad a los procesos de su práctica docente. Me parece que estos son un conjunto de elementos que, acompañados con una clara perspectiva teórica definida, cada profesor habrá de elegir alguna. Hay muchos que van por el lado de la socioepistemología, hay otros más que prefieren el constructivismo sociocultural. Nosotros denominamos una estrategia que nos parece importante, de la que hablaremos adelante, la enseñanza problemática, la cual nos da muchos resultados, porque es más asequible al efecto de modificar en corto plazo la manera clásica de trabajo del profesor en el aula,
recuperando, pues eso, no podemos eliminar la conferencia, no podemos eliminar varias cosas que el maestro hace en el aula. Cuando se le dice que haga el trabajo de grupo, hace prácticamente trabajo de grupo y deja solos a los estudiantes, no hay una dinámica que permita la problematización conjunta. Pero en fin, me parece que estas son algunos de los elementos que debiéramos considerar en los procesos de formación de profesores y que se debieran reflejar en los planes de estudio. En este sentido, nosotros lo hemos logrado parcialmente. No puedo hablar de que hay. Por ejemplo, hay una gran lucha en el diseño del plan de estudios de la licenciatura en matemáticas con opción a matemática educativa, pues con las otras opciones. Tenemos la opción de matemáticas puras o básicas, la opción de matemática aplicada, la opción de estadística y la opción de computación. Y entonces, pues siempre hay una lucha ahí por los espacios en el plan de estudios, ¿no? Sin embargo, en el otro plan, pues tenemos mayor libertad porque somos exclusivamente para formar profesores, o más bien no es formarlos, porque están formados, están ahí en el aula. El objetivo es la modificación de su práctica docente, el mejoramiento de ella, pero todos tenemos mayor flexibilidad para poder realizar diseños. Bien, le agradecemos al maestro Efrén su participación. Y bueno, en esta segunda pregunta, considero que surgieron elementos muy interesantes. Entre ellos, bueno, la articulación, es la articulación entre la matemática y su didáctica, esa transformación que dice el maestro Efrén respecto a hacer una diferencia entre la matemática y la matemática escolar. También se mencionaron cosas muy interesantes respecto a elementos que generalmente, al menos en los últimos años, han sido como una exigencia, en particular en la formación de profesores, que es esta parte tecnológica, la parte de la tecnología, la importancia de la tecnología, y también la parte de formar profesores investigadores. Finalmente me interesa muchísimo esta parte que nos comentó también en su momento Lupita y que es de reconocer el que también como formadores de profesores reconozcamos que tenemos pendientes por hacer, y uno de ellos en efecto es esta parte de la evaluación, ¿no? Que es un tema al parecer pendiente y que podría darnos idea de dónde podemos trabajar. Bien, vamos a la tercera ronda. Y bueno, en esta ocasión, la pregunta que se nos plantea es, ¿cuáles consideran son las fortalezas y áreas de oportunidad de sus egresados al enfrentarse a espacios laborales diversos o diferentes a los planteados en sus perfiles de egreso? Y en esta ocasión, pues le pediríamos a Eddie si nos puede externar su opinión al respecto. Sí, claro. Pues básicamente, de manera resumida, diría que las fortalezas que tiene un egresado de enseñanza de las matemáticas en nuestra universidad, pues en este nuevo plan de estudios sí considero que es una formación integral. Y cuando digo integral, no solo me refiero al modelo educativo con sus 6 ejes que mencioné en la primera intervención, sino que este plan de estudios está conformado por lo menos por 3 comunidades. La comunidad de matemáticos puros, matemáticos aplicados, que son los que dan las asignaturas correspondientes a, estrictamente hablando, de álgebra, geometrías, cálculos, análisis, probabilidad estadística. Y está la otra comunidad que son los de computación, computación educativa, ciencias de la computación, que son los que dan pues, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de programación, uso de diseños web, páginas web, uso de tecnología educativa y demás. Y la tercera comunidad, pues es los matemáticos educativos. Todos somos matemáticos educativos los que estamos ahí y que nos encargamos básicamente de lo que tiene que ver con las asignaturas didácticas de todas las matemáticas, más esta parte que tiene que ver con
currículo, que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con una especie de introducción a la investigación en el campo profesional. Eso hace que nuestros estudiantes pues salgan realmente con una riqueza y una formación integral muy fuerte, porque convivieron con 3 comunidades, y estas 2 comunidades en particular, la de los matemáticos y la de los matemáticos educativos, se vuelve muy singular en ellos, porque con ellos están discutiendo cosas muy fuertes desde el punto de vista conceptual, demostrativo, formal, de las matemáticas, a la par que van discutiendo con nosotros cómo ese conocimiento, todo ese saber que se va acumulando de la matemática pura, pues se va a llevar al aula, como decía el compañero Efrén, cómo se va a transformar, cómo lo van a transformar ustedes, qué significa tener ese conocimiento científico, porque no lo vas a comunicar como tal, es decir, lo tienes que comunicar en un término más de uso, más de aplicación o de comprensión, ¿no? Entonces creo que esa es una fortaleza, la formación integral. Y la otra fortaleza que creo que está ahora en ese plan de estudios, pues es la de la computación. Realmente nuestros estudiantes pues sí llevan no solamente el asunto de usar algunos paquetes o software, ofimática o cosas así, sino desde la programación. Es decir, son capaces de programar lo que requieran en términos de páginas, diseños, aplicaciones, incluso algunos han hecho aplicaciones educativas para que pues, lo adapten a su práctica, ¿no? Y pues se les da todo un seguimiento. Son por lo menos 1 año y medio, 2 años donde se le da el acompañamiento al estudiante para que pues, estas competencias puedan traducirse realmente en el escenario real, ¿no? Y por la otra creo que la compartimos la mayoría de los programas, tiene que ver con el conocimiento y uso del idioma inglés ya certificado, es decir, que nuestro estudiante para egresar es un requisito que él tenga certificado el idioma inglés, pues creo que les ayuda bastante, sobre todo ya cuando en el campo profesional, pues de manera independiente, autónoma, estén buscando literatura especializada en nuestro campo. La mayoría está en inglés, pues es muy bueno que ellos tengan este conocimiento, esta competencia, ¿no? Áreas de oportunidad, yo distingo por lo menos en nuestro plan de estudios y nuestra experiencia 2 al momento. Una, me parece que está asociada a trabajar todavía con ellos en ampliar su experiencia y su conocimiento del campo profesional y campos afines. Sí es importante que nuestros estudiantes también conozcan pues, la enseñanza de las matemáticas en otros campos como la ingeniería, la arquitectura, incluso en nuestra misma facultad. Pues hay quienes se egresaron y están ahora como profesores ahí, dando clases en actuaría o en computación. Su perfil se los permite, su competencia. Pero creo que es importante que conozcan más estos campos profesionales afines al nuestro, ¿no? Y lo segundo creo que tiene que ver con la innovación. Aunque la institución tiene un programa institucional de emprendimiento y de innovación, pues el programa nuestro como tal no lo tenemos, ¿no? Pero creo que sería también importante articular la formación del profesor de matemáticas con esta idea de la innovación de manera más formal, ¿no? Hasta ahí mi participación, Judith. Gracias. Gracias, Edi. Le cedemos la palabra al doctor Mario, por favor. Gracias, Judith. Bueno, pensando en las fortalezas y áreas de oportunidad de nuestros egresados en el campo laboral, creo que como fortaleza tienen ellos el conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque desde los primeros semestres, aunque nuestros primeros 3 semestres son de tronco común para las 3 carreras que se ofertan aquí en la facultad, desde los primeros semestres ya van a las escuelas desde hacer observaciones, descripciones de clases y continuamente, me refiero a semestre, siguen yendo a las escuelas hasta que pues tienen que hacer servicio social profesional, prácticas profesionales.
Esto unido a las materias de didáctica general, pues que es donde ven los diseños de planes de clase y estas cosas, creo que les da un buen sustento del conocimiento de cómo se conforma en la realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra fortaleza, pues la formación didáctica. Claro, cualquier fortaleza que mencione no es un asunto acabado y entonces sería debilidad si así lo consideráramos. Pero bueno, la formación didáctica, porque habemos maestros que enfatizamos en, pues, por ejemplo, procesos de razonamiento, pero hay otros que en su trabajo en clase enfatizan en diseño de material didáctico y entonces, pues quien gana son nuestros alumnos, ¿no? Los futuros profesores de matemáticas, entonces se enriquecen de las habilidades y de las preferencias para enseñar matemáticas de cada uno de nosotros. Y sí, creo que otra fortaleza es la formación matemática, que si bien estamos muy bien ubicados en que pues no pudiéramos competir en conocimientos matemáticos como un licenciado en matemáticas o como un ingeniero, porque aparte nuestro perfil de egreso es para profesores que se desempeñan en secundaria y preparatoria, aunque sí tenemos egresados que trabajan a nivel licenciatura. Pero la matemática que se les enseña, hasta donde se les enseñe, en su mayoría está bien fundamentada. Áreas de oportunidad, pues nuestros egresados se han topado con que no solo pueden trabajar en centros educativos, se han dado cuenta y tenemos casos de profes egresados con nosotros que trabajan en empresas, en maquiladoras, dando clases de educación para adultos, para aquellas maquiladoras que tienen su propio centro de preparatoria abierta. O estudiantes que generan sus propios centros de asesorías de matemáticas. Entonces aquí yo veo dos grandes áreas de oportunidad. Enfatizar los temas de andragogía, la educación para adultos, y como ya bien apuntaba Eddie, pues la administración de un negocio propio, el impulso de un negocio propio que, aunque la universidad sí trabaja estos temas de emprendedurismo y aquí en la facultad ya se están retomando, pues bueno, seguimos trabajando con eso. Esta es mi intervención, Judith. Muchas gracias. Gracias, Mario. Le damos ahora la palabra a Jesús, por favor. Bueno, dentro de las fortalezas identificamos la vinculación desde su práctica profesional con instancias educativas. Desde los primeros semestres hacemos algo similar a como lo comenta el doctor, van a practicar, van a observar, van a estar en diferentes niveles. De ahí se desglosa un área de oportunidad. Los empleadores de nuestros egresados han dicho que les faltan herramientas. Hace poco tuvimos un encuentro de empleadores que les hacen falta herramientas al momento de trabajar con niños, o sea, con pequeños de primaria, y muchos saben que nuestro campo laboral lo manejamos principalmente para secundaria, medio superior y superior. Entonces, un área de oportunidad vendría siendo esa, la parte de trabajar con niños. Escuchando lo que comentaron los maestros, nosotros tenemos el área de proyectos de investigación y proyectos de emprendimiento. Hasta ahorita, pues esta primera generación salió hace escasamente un mes y uno de nuestros egresados le está yendo muy bien con pues es como un centro de asesorías de matemáticas que puso aquí en Colima. Como yo les comentaba, en Colima hay muchos maestros de matemáticas, vemos muchos maestros de matemáticas, y esta alumna se fue a Jalisco a poner su centro de asesoría y poco a poco lo ha estado creciendo. Entonces, esa parte de emprendimiento se podría decir que sí la estamos solventando. Mucho se debió a las materias optativas que se estuvieron dando. Como optativas tenemos el área de asesoría y atención personalizada, gestión de centros educativos, innovación y cultura emprendedora y demás, donde fortalecimos esta área.
Entonces, consideramos que esa podría ser un área de formación